Queremos encontrar la fuerza en newtons sobre una placa metálica rectangular que está sumergida horizontalmente en 8 metros de agua por 4 metros por 5 metros. Se nos da la densidad del agua como 1000 kilogramos por metro en cubos, y la aceleración debida a la gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. La fuerza hidrostática F es igual a P veces A, donde P es igual a la presión hidrostática constante y A es igual al área. Y P es igual a la densidad multiplicado por la aceleración debido a la gravedad multiplicada por la distancia debajo de la superficie. Entonces, en este caso, debido a que la placa es horizontal, la distancia debajo de la superficie no cambia y, por lo tanto, la presión es constante y, por lo tanto, no necesitamos cálculo para encontrar la fuerza total. Si la placa era vertical, como veremos en el siguiente ejemplo, tendremos que usar el cálculo para determinar la fuerza total, por lo que utilizaremos esta información dada aquí, donde sumaremos incrementos de fuerza, lo que nos dará esta integral aquí. Para este ejemplo, nuevamente porque la placa es horizontal a una profundidad fija, no necesitamos cálculo para encontrar la fuerza total. Entonces comenzaremos por determinar la presión, y luego encontraremos la fuerza en newtons. Entonces, la presión P es igual a la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metro al cubo, veces la aceleración debida a la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, veces la profundidad o distancia debajo de la superficie, que se dieron como 8 metros. Entonces este producto es 78.400. Y las unidades serían newtons por metro cuadrado. Y veamos por qué funcionan estas unidades. Las unidades de densidad eran kilogramos por metro al cubo. Las unidades para medidores de gravedad por segundo al cuadrado. Y las unidades para de solo metros. Observe aquí, si simplificamos un factor de m, simplifiquemos esto a 1, y esto se convertirá en m para el segundo. Las unidades para un newton son kilogramos metros por segundo al cuadrado. Observe cómo aquí están las unidades de newtons, de modo que nos quedan newtons por metro cuadrado, que debería ser área. Y ahora desde aquí, podemos encontrar la fuerza total en la placa F, que es igual a P por A. Acabamos de encontrar P, 78.400 newtons por metro cuadrado. Veces el área de la placa, 4 metros por 5 metros son 20 metros cuadrados. Y este producto sale a 1.568.000. 1,568,000. Y las unidades serían newtons. De nuevo, esto es newtons porque la presión está en newtons por metro cuadrado. El área está en metros cuadrados. Entonces los medidores se simplifican, dejándonos con newtons. Así que de nuevo en nuestro próximo ejemplo, tendremos que usar técnicas de cálculo para encontrar la fuerza en newtons porque nuestra placa no será horizontal, será vertical y, por lo tanto, la profundidad cambiará, y también la placa no será rectangular, entonces estas franjas de área en cada profundidad también cambiarán. Espero que hayas encontrado esto útil.